Con el gusto y el agradecimiento de siempre, damos comienzo a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural, media hora que pretendemos dedicar a la reflexión compartida. Nos separa la distancia, pero nos acerca a la comunión en términos de interés. La improvisación es un vicio difícil de erradicar en nuestro país. Sus efectos devastadores están a la vista. Otro problema que va de la mano de la improvisación es el voluntarismo. Adicionalmente, el apego a la predigitización es una adicción que se funda en la trivialidad, es decir, la magia es una especie de adicción que nosotros estamos de alguna manera asumiendo como cosa natural. Los problemas, por cierto agudos y que se sobrellevan a un costo muy elevado, no se solucionan apelando precisamente a la magia. Se los enfrenta con políticas que deben responder a debates profundos y luego a objetivos, estrategias y planes que inexorablemente requerirán tiempo, perseverancia, disciplina para sostenerlos y capacidad de gestión. Aquí otra confusión que nos atrapa. Confundir el hacer con el gestionar. El hacer, sin los requisitos aquí expuestos, es contraproducente muchas veces y frecuentemente antieconómico. Concentrémonos en la educación, tema de enorme trascendencia y que condiciona el presente y el futuro del país. En rigor, en la Argentina podríamos dudar, preguntarnos acerca de la existencia de un sistema nacional de educación. Observamos, si no queremos falsear la realidad, circuitos educativos diferenciados. Casi todos los niños acceden al mismo. Ahora bien, para unos, los más pobres, una escuela con oferta precaria y que no asegura igualdad de oportunidades. Para otros, los más pudientes, una educación de mejor calidad y enjundia que habilita para su futuro desarrollo personal y profesional. Algo así como, descripto con la crudeza de la realidad, que no admite ser escondida, educación rica para algunos y pobre para la mayoría. Es decir, con este esquema no se rompe el círculo perverso de la pobreza, por el contrario, se lo consolida. La educación es un bien universal. Es vital que quienes accedan lo hagan en condiciones de equidad. Por favor, no confundir escolarización con educación y menos con educación de calidad. Los funcionarios nacionales, provinciales y municipales, no sin cierta torpeza intelectual, hablan de, entre comillas, educación pública y, entre comillas también, educación privada. En la Argentina, la educación es pública y puede ser de gestión oficial o privada, pero en el marco de los lineamientos que fija la política estatal en la materia. Estamos ante la excelente oportunidad de convocar, con apertura, pluralismo y rigor conceptual, a un foro, sin actores ausentes, que se sumerja en la profundidad de este tema para que puedan emerger lineamientos de consenso para una política educativa inclusiva, moderna, ambiciosa y, por supuesto, articulada con otras bajo un enfoque sistémico. Hablar de sistémico en Argentina parece casi un imposible, pero aunque sea imposible, hay que tratar de convertirlo en posible. Para reflexionar y esclarecer esta temática tan compleja, hemos invitado a un muy querido amigo, presidente del proyecto Educar 2050, que acompañamos, por cierto, y hasta no hace mucho tiempo vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, en tiempos de Isela Constantini, y él como compañero en la dirección. Nos referimos al doctor Manuel Álvarez Troncé, además un apreciado colaborador, voluntario siempre de la Asociación Cristiana de Jóvenes, a quien le decimos: hola Manuel, gracias por siempre la generosidad de aceptar el convite de Diálogo con Valor. Muchas gracias, Norberto, por la invitación y bueno, un saludo a todos los que escuchan este espacio. En primer lugar, por supuesto nosotros estamos muy al tanto, pero si querés hacer un breve resumen de Educar 2050 para que tengan menos acceso a la información. Educar 2050, como el nombre lo indica, apunta al largo plazo, una cosa no muy acostumbrada en la Argentina, porque la educación en sí misma es un proyecto a largo plazo y no se pueden conseguir resultados mágicos de un día para el otro. Esto empieza ante la toma de conciencia de que la educación en Argentina no está funcionando bien. Nosotros comenzamos hace 10 años, en el 2007, movidos por la cruda realidad de la crisis del 2001-2002, donde en Argentina la desnutrición era por aquel momento una noticia muy fuerte. Hoy sigue siendo un problema, no una noticia. Pero allí nos movimos hacia el Chaco, era el centro de mayor desnutrición infantil,
Y para hacer muy corto el cuento, Educar 2050 nace dándose cuenta que la mejor herramienta para combatir esta situación de pobreza y de indigencia era la educación. Y a partir de allí nosotros creamos un proyecto, como dice el nombre, a largo plazo, con visión, misión y con un compromiso de acción en diferentes áreas. Nuestra visión es volver a colocar a la Argentina en un lugar de privilegio en la educación mundial, como en algún momento lo tuvo. Nosotros queremos llevarla a que esté entre los líderes la educación argentina. Y para eso actuamos desde 4 grandes áreas, que son comunicación, para tomar conciencia a la sociedad civil de la importancia de la educación y del estado actual de la situación. Trabajamos en investigación para hacer creíbles sobre datos ciertos, evidencias que nos lleven a tomar decisiones de política pública ciertas. Trabajamos en trabajo de campo, cerca de las escuelas, de los directores, de los docentes, a veces de los superhéroes que llevan adelante esta tarea en muchas localidades del país. Y trabajamos por último en articulación e incidencia, porque si no movemos la palanca de la política pública vamos a tener muy poco alcance, van a ser gotitas de agua y nosotros queremos producir un tsunami de mejor educación. Perfecto, una síntesis exacta de lo que es este proyecto, que aquellos que puedan acercarse, inclusive después vamos a dar el sitio de internet para poder chequear, vale la pena, porque hay conceptos muy, muy valiosos. En la introducción nosotros poníamos en duda, un poco temerariamente, a lo mejor, la existencia real de un sistema nacional de educación, porque hay tal asimetría en la geografía del país y tantos parches que la duda pareciera por lo menos ser tomada en cuenta, más allá de que esta duda pueda ser salvada. ¿Cuál sería tu opinión? En primer lugar, nosotros producimos el año pasado un documento, una nota técnica que se llama Una Argentina, diferentes educaciones. Y lo hicimos en base a los resultados de las pruebas a aprender, que son las pruebas que evalúan el estado de situación o los resultados académicos de los chicos, ¿no? Y la verdad que nos encontramos con diferencias ciclópeas entre lo que puede ser un chico que nazca en el norte o uno que nazca en Córdoba o Capital Federal. Y aquí es de vuelta casi una estimulación a actuar en educación argentina. ¿Por qué? Porque la cuna no puede ser el condicionante de un chico para el futuro, sino que justamente la educación debe ser el camino para cambiar esa cuna y convertirlo a un argentino en un argentino como cualquiera. No es posible que estemos con tanta distancia del chico que le tocó nacer en Catamarca y que tenga diferencias que en educación se miden por años, ¿no? Es decir, el chico de Catamarca está 3 años atrás de un chico educado en Capital Federal o en La Pampa o en Córdoba. Entonces, si queremos construir un país y si queremos construir y continuar con aquel sueño de los fundadores de nuestro país, o el mismo Sarmiento, que era la educación como pivote para la igualdad, tenemos que esta brecha trabajarla y tomarla como uno de los grandes objetivos de la mejora de la educación argentina, la igualdad educativa para todos, la equidad. Absolutamente suscribimos al pie sin la menor duda. Nosotros en la Asociación Cristiana de Jóvenes, que no somos modelo de nada, simplemente tenemos una experiencia propia, cuenta con 10 establecimientos educativos, 8 de ellos en la provincia de Buenos Aires, tratando con sectores vulnerables de la sociedad, en Avellaneda, en La Matanza, en Escobar. Y podemos dar fe de la diferencia que existe en términos de calidad educativa y de equidad, y que de alguna forma pareciera no estar adecuadamente, no está presente en la política pública. Es decir, se repite, esto es visible, se repite niños, padres pobres, niños pobres, y los que siguen adelante siguen siendo pobres. Nosotros hemos hecho algunos cambios en los últimos años muy intensos en términos de calidad, agregándole, por ejemplo, idioma, agregándole arte, agregándole salud, agregándole campamento, agregándole cosas, y la respuesta es extraordinariamente positiva. Personas que, en algunos casos, Manuel, estando en La Matanza, muchos de esos niños que provienen de población también boliviana, paraguaya, del interior profundo de Argentina, no habían cruzado la General Paz. Entonces, y estamos hablando a pocos kilómetros de la capital federal. Entonces, hay que ponerle, y por eso suscribimos lo que vos decías antes, plena atención a la educación de calidad para los sectores más vulnerables. Invertir totalmente el concepto. Sí. Hacer una escuela en Recoleta o en Palermo
Eso lo hace cualquiera, porque tenés el contexto, tenés la población, tenés los recursos, pero no tenemos que ir ahí. El Estado tiene que promover ir a aquellos sectores donde no hay acceso. Lo que vos decías del Chaco Profundo, o de tantos otros lugares. Así que suscribimos plenamente. Mira, la verdad es que hay mucho trabajo y evidencia internacional sobre lo que se puede hacer en las poblaciones más vulnerables. Y este es una muestra que nosotros podemos traer no solamente de Finlandia ni de Singapur, me quiero comparar claro, con los países vecinos. Claro. Entonces partamos de la base que el estado de situación de la educación argentina, tomemos conciencia que es de una enfermedad, está en terapia intensiva la educación desde hace muchos años. Más del 50% de los chicos no comprenden lo que leen. Esto lo venimos diciendo, parece, a veces me siento vergüenza de volver a repetirlo, pero en Argentina existir es insistir. Tenemos que insistir sobre este tema. No es posible que nos quedemos indiferentes ante una realidad donde más del 50% de los chicos no comprenden lo que lee. Más del 50% no termina su educación obligatoria, no termina la educación secundaria. El 70% de los chicos no puede resolver un ejercicio simple de matemáticas. Con lo cual estamos creando hacia el futuro una desintegración de la Argentina. Si nosotros no tomamos conciencia como sociedad que tenemos que levantar la voz y pedir primero educación, nos estamos equivocando. Evidentemente tenemos el problema de inseguridad, el problema de inflación o el problema, digamos, de falta de empleo. Pero todos los problemas son de educación, como decía Sarmiento. Atrás de todos ellos está la buena educación. Y en Argentina parece que nos hacemos los distraídos, porque este es un tema donde tenemos noticias y evidencias desde hace más de 20 años. Los operativos nacionales de evaluación, o después los test internacionales TERCE, CERCE de Latinoamérica o PISA internacionales, nos lo muestran y nosotros no lo queremos ver. Y la respuesta del padre común de la Argentina es: la educación de mis hijos está bien, la educación del país está muy mal. Cuando todos dicen lo mismo, están negando la realidad. Absoluto. Son falsas ilusiones. Vos no hace muchas semanas atrás escribiste un artículo muy interesante que aparece algunos datos escalofriantes, algunos lo está refiriendo ahora, pero hay otro todavía más escalofriante, que es decir, las escuelas, algo parecido a esto, ¿no? Las escuelas de mejor nivel de la Argentina, según surge de las pruebas PISA, que son estas pruebas internacionales, están al nivel de las peores escuelas del mundo desarrollado. Exacto, esto también nos muestra que el problema es transversal, porque hay muchos de nosotros que fabricamos la ilusión de que no, los nuestros no tienen el problema. Claro. Y la verdad es que queremos decirle que no a la realidad porque no estamos atentos a esto que sucede en nuestras casas o en alguna de un ser querido que está educándose. Si la educación de los que tienen las mejores posibilidades está al nivel de las peores del mundo desarrollado, con esta competitividad internacional, con esta globalización, ¿a dónde va la Argentina? Entonces, todos tenemos que sentir que la educación en nuestro país tiene que ser mejor y que tiene que volver a ser lo que fue en Latinoamérica, en la región americana y en el mundo. Otro dato escalofriante: las pruebas internacionales de la región, o sea, de Latinoamérica, las últimas son las TERCE, Tercera Evaluación Regional, que hizo el laboratorio de la UNESCO. Este debería ser un dato que todos nos duela y que lo manejáramos en primera plana. Argentina está 9º en lectura. Entonces, en 6º grado, ¿no? Pero entonces uno dice, si esto no es noticia, ¿cuál es la noticia? La noticia es que la selección de fútbol está por no clasificarse o tuvo problemas para clasificarse. Claro. Es decir, o que no ganamos la Copa Davis. El verdadero problema central de la Argentina, despabilemos, es esta educación. Y además esta educación ya comparativamente frente a países vecinos donde hasta nos debería doler la competitividad y decir, pongámonos todos juntos a trabajar detrás de un objetivo y a llevar consensos. Si hay algo que nos tiene que unir a los argentinos, es el futuro y la educación de nuestros chicos. Entonces, esta debería ser una herramienta para cortar cualquier grieta, el consenso en base al futuro de la educación de nuestros nietos, de nuestros hijos. Absolutamente. Y acá el rol de toda la sociedad, pero fundamentalmente el rol del Estado acá es innegable. Tiene que poner este tema, el Estado en su conjunto, poner este tema en primera plana. Claro. Es más fácil, Manuel, tener títulos rimbombantes, tener promesas que después no las cumplen ni las controla nadie, que ponerse a trabajar sobre este tema que va a llevar, nosotros, por algunas experiencias y también de otras partes del mundo, un cambio en la educación argentina no va a llevar menos de 1 o 2 generaciones.
Sin duda. 15, 20 años. Sin duda. Pero está bien, pongámonos a trabajar ahora para que dentro de 15 o 20 años estemos mejor. Mira, hay ejemplos internacionales medidos muy eficientemente que te dicen que puede haber cambios importantes en 6 años. Bien. O sea, producto de un plan muy serio, que tenga consenso y que tenga continuidad, que tenga liderazgo, que tenga... Esto Argentina no lo estamos haciendo. No nos mintamos, no lo estamos haciendo. Entonces, vos decías antes, y tenés razón, que el Estado tiene un rol evidentemente de primer nivel, porque así mismo lo dice la Ley de Educación. Ahora, yo también quiero hacer un mea culpa como parte de la sociedad civil. Sí, sí, claro. Nosotros tenemos que gritar más. Tiene que ser un tema que nos mueva. Así como nos movió algún suceso, como puede haber sido cuando mataron al chico de Bloomberg y salimos a las calles a pedir seguridad, o ni una menos. Tenemos que salir a marchar por la educación de calidad, por pedir mejor educación. Observo en todas tus reflexiones, y me parece excelente, que además está puesto también en el artículo que hace referencia antes, esta apelación a levantar la voz. Esta, como dirían los americanos, es speak out, ¿no? Hablar fuerte, pero no en términos agresivos, fuerte en términos de llamar la atención, ¿no? En términos y compartimos esa prédica. Yo creo que sí, Norberto, porque además, de vuelta, no es un ladrar por ladrar, o sea, sino que tomemos conciencia de que cada uno educa y que todos somos responsables del que se educa. Yo hago una mención ahí a José Antonio Marina, el filósofo, que dice, se necesita la tribu para elegir. Sí, pero todos tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando, porque si queremos al país, demostrémoslo tomando conciencia para la mejor educación. Porque se necesita, porque se requiere, porque si el día de mañana queremos que nuestros hijos y nuestros nietos sigan viviendo en este país, vamos a necesitar ya mejor educación con un plan de consenso. No puede ser que no nos pongamos de acuerdo en esto. Vos sabés que por eso nosotros, así muy temerariamente, decimos, bueno, en la dirección que vos estás mencionando, bueno, ¿por qué no generamos un foro? No hablemos de un congreso pedagógico, ¿no? Que a lo mejor no pongamos título. Hagamos este foro de apertura, de sinceramiento, con participación de todos los actores, una política a ese mediano y largo plazo. Sentémonos. Pero ahí sí, la sociedad civil tiene una responsabilidad, pero vuelvo, el Estado tiene que dar señales de que este tema le interesa. Sin duda. Y hoy a la luz de lo que uno observa, este tema no está puesto en términos de política de Estado como una prioridad. Estamos hablando mucho más del tema económico, hablamos mucho del tema de la deuda, hablamos mucho del tema de la seguridad, que es muy importante, por cierto, pero como decías vos, el tema de la educación es tan importante, aún desde el punto de vista de la seguridad. Sin duda. Aún desde el punto de vista de la seguridad. Está como comentábamos recién, detrás de todo. Pero además, yo no quisiera olvidarme de algunos esfuerzos notables que se están haciendo en Argentina, en el interior, e inclusive algunos a nivel nacional, porque seguramente hay que apoyarlos y seguramente hay buenas experiencias de las cuales tenemos que aprender en Argentina. Pero lo que nos debemos como sociedad es una reflexión, es este consenso que vos mencionabas y esa discusión. No puede ser que lleguen todos los meses de marzo y estemos ante la incertidumbre si comienzan o no comienzan las clases. Y tenemos que ser conscientes que si no comienzan, el daño es a aquellos que tienen menos posibilidades, a los más vulnerables, a los que están sufriendo la pobreza. Absolutamente. Ese daño lo tenemos que evitar con una política y con un consenso donde la sociedad civil grite. No puede ser que solo se junte el gobierno y los gremios. Claro. Nosotros tenemos que pedir participación o por lo menos incitar a que haya un acuerdo a más largo plazo y que no el mes de marzo del 2019 estemos frente al mismo problema. Además va a ser un año electoral, va a ser mucho peor. Va a ser mucho peor. Entonces tomemos conciencia, gritemos a los cuatro vientos y pidamos por favor seriedad en un plan consensuado de mejor educación. Quizás después de este encuentro que hemos tenido, ya después en lo privado vamos a trabajar en cosas concretas. Nosotros somos parte de algunas redes y ustedes también, en el sentido también de que la sociedad civil, también las organizaciones de la sociedad civil, a veces no miramos para donde tenemos que mirar, miramos para otro lado. Hay que decir un poco tu crítica y que comparto. Sí. Muchachos, este es el problema. Este es un problema serio. Vamos a ponerle toda la atención y sin hegemonías. El hecho de hegemonizar. No. Somos parte de un mismo destino, que es la Argentina. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Manuel Álvarez Tronce. Y nosotros también nos escandalizamos, no sé qué te pasa a vos, cuando funcionarios que se supone formados hablan
casi de forma antagónica la educación pública y la educación privada. Me ha pasado, me parece escandaloso porque es como si vos pones en antagonismo unos con otros, estás hablando a supuestamente dos Argentinas, estás hablando de una grieta. Sin duda. Y además, como vos decías al comienzo, la educación es estatal, de gestión privada, de gestión pública en todo caso. Eso está presente, y voy a ser más concreto, está presente en la provincia de Buenos Aires. Todavía se escucha hablar hoy de educación. No, nosotros aprobamos la educación pública. ¿Cómo aprobamos la educación pública? Ustedes tienen que apoyar la educación. No, la educación es una sola. Digamos, este tipo de mensajes cruzados no ayudan para nada a este proceso de consenso, porque el que está en el máximo nivel de responsabilidad es el que tiene que ser de alguna manera ejemplar, aún en lo conceptual, ¿no? Y además hay muy buenos ejemplos de escuelas de gestión pública que sirven para la educación privada o pública del país y viceversa, ¿eh? Sí, señor. Pero justamente si tenemos que tomar conciencia de que la educación es la herramienta hacia el futuro de nuestra sociedad, no podemos poner un sombrero de público o de privada, tenemos que poner el sombrero de lo que es la educación como herramienta para... No podemos con el fraude de continuar diciendo los chicos están en la escuela y quedarnos tranquilos. ¿Por qué? Porque no aprenden. Hoy la sociedad, con un cambio copernicano que está haciendo en el mundo, la inteligencia artificial, la biogenética y hasta cambios que van a ser de consideraciones éticas muy importantes, tienen que mirar a la educación como una amortiguación de todo esto que se viene. Y allí tenemos una oportunidad los argentinos porque probablemente por nuestra sapiencia y nuestra rapidez podamos ganar algunos años que hemos perdido. Pero justamente esto tiene que estar en una mesa en discusión para decir, bueno, muy bien, la tecnología nos ayuda, ¿cómo nos ayuda? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que mejor podemos hacer? Y no pasar de un extremo al otro cuando repartimos computadoras o cuando no las repartimos. Pero claro, vos, te tocaste el tema. Es fundamental, la tecnología son herramientas nuevas que tenemos, pero hay que ayudar al chico a pensar, a discernir, a comprender este mundo de esta complejidad, como decís vos, ciclopia hacia adelante. Y los chicos en situación de vulnerabilidad social no van a estar en condiciones de entenderlo. Ya no lo están hoy. Norberto, no, pero está Internet. No, pero no es suficiente. No es suficiente. A ver, la revolución educativa que se viene es apasionante. La vemos constantemente. Fuimos invitados el año pasado a un congreso de 200 personas en la Universidad de Harvard para hablar y conversar sobre las competencias del siglo XXI. Y cuando se habla de competencias del siglo XXI, se habla sobre los cambios que ya están en el celular, donde el maestro que antes venía y se subía arriba de la tarima e impartía su conocimiento, su sabiduría, hoy ya es testeado por el alumno directamente en el mismo momento con su Wikipedia o lo que fuera la herramienta. Y ese maestro que va a seguir siendo el líder en muchos casos del aprendizaje de esos chicos, tiene que saber que esa herramienta hay que utilizarla mejor y tiene que ser un facilitador para que esa herramienta consiga mejor resultados en el aprendizaje. Hoy el foco de la educación es el aprendizaje. Y en nuestra Constitución, los constitucionalistas fueron muy sabios. Se habla del derecho de enseñar y de aprender. No solo de educar, de escolarizar, sino de aprender. Y si estamos con un 50% de los chicos que no comprenden lo que lee y otros 50% que no terminan la educación obligatoria, seamos honestos, hemos fracasado en la Argentina en este deseo de educar que tuvieron nuestros padres de la patria. Fundador. Sí, es verdad. Vos sabés que bueno, compartiendo algunas utopías, ¿no? Aunque yo comparto mucho, no sé si recordás la reflexión del gran papa que fue Pablo VI, que decía, las utopías de hoy son las realidades del mañana. Cuando la gente habla de utopía, a mí me pone muy, muy contento, digo, porque el que tiene utopías está abriendo el camino de la esperanza. El que no tiene utopías, estamos absolutamente perdidos porque no hay futuro. Y acá viene el tema de los docentes. El sistema, por eso mencionábamos antes el sistema nacional. Nosotros tenemos un sistema anacrónico. Al docente le pedís todo, le das poco, no lo reconoces, lo vapulean, los gremios lo llevan para aquí o para allá, a veces en favor, a veces en contra de la opinión pública. Un sistema debía prever cuál es el rol de un docente. Ayudar, liderar, acompañar el proceso de aprendizaje moderno. Bien. ¿Eso qué requiere? Que ese docente tiene que tener la chance de su propia preparación. ¿Cuándo se prepara un docente hoy? ¿Trabaja 4 horas en una escuela? 4 horas en la otra, o 2 horas en la otra. Corrige las pruebas que toma, que todavía son, muchas son todavía a mano y en papel.
¿Y qué tiempo le queda? El sistema debe prever, mire señor, el docente tiene tantas horas, 4 de clase, y las otras 4 hay que dividirlas. Y una parte importante de esas 4, que de las 8, para poner un número, tiene que estar dedicado a facilitarle su formación, a prepararlo para ser el docente del siglo XXI de lo que viene. Mira, ¿Estamos cerca o estamos lejos de eso? Estamos lejos, pero hay algunos trabajos que están haciéndose en la INFOD, en el Instituto Nacional de Formación Docente, que inclusive vienen acompañados de algunos cambios legislativos que se hicieron en la formación primaria de un docente y después en la formación continua, que están en la buena dirección. Ahora, todos sabemos que es clave el maestro en esta idea de mejorar la educación, es clave, y todos los papeles internacionales lo dicen. También casi existe un consenso en admirar muchas veces la tarea del maestro y en decir la tarea del docente es fundamental para una Argentina del futuro. Ahora, si tanto hincapié hacemos en que esta tarea es crucial, de que el futuro depende de ellos, llega el momento de pagarles y le pagamos lo menos. Entonces, no seamos hipócritas. Absolutamente. En algún momento tenemos que conversar con todos los apoyos y con todos los reclamos que tengamos que hacer para una mejor educación a la tarea del docente. Pero seamos coherentes con que el docente, el maestro, el profesor, tienen una tarea estratégica en el futuro de nuestros seres queridos y en el futuro de nuestro país. Entonces, si seguimos una línea, vamos a tener que pensar en su prestigio y en su remuneración, pero de una manera integral. No es posible que la educación, si realmente es la llave, no tenga los recursos necesarios. Y además no se gaste bien, porque la Argentina ha aumentado su porcentaje de PBI dedicado a la educación, pero los resultados no los hemos tenido. No lo son para nada. Pues sabés que ojalá pudiéramos tener un foro, como decíamos antes, como vos también mencionabas, un foro donde podamos discutir esto, dejando de lado los antagonismos de otra naturaleza y poniendo un término que puede estar fuera de moda, ¿no? Poniendo la patria de por medio, el concepto de patria más amplio, poniendo la patria de por medio. Y la patria se compone también de los ciudadanos que la conforman, y esa mirada puesta en el futuro es absolutamente esencial. Por eso para mí ha sido grato tener esta charla, este diálogo contigo. Creo que también para la audiencia, y vamos a seguir en esto y vamos a seguir luchando y tomamos al pie de la letra de esto, vamos a levantar la voz y le decimos también a la ciudadanía, especialmente esta radio llega mucho a la zona oeste de la capital y de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, en zonas también muy afectadas por la vulnerabilidad social. También todos levantemos la voz para construir, como se decía, sin antagonismo, sin agresividad, simplemente para construir, y exijamos a la autoridad pública del momento, mire, esta es una responsabilidad que le compete y además, ¿sabe qué? Está en la Constitución Nacional. Por lo tanto, me asiste como ciudadano el derecho de exigirlo, nos asiste como ciudadano. Así que exactamente así. Muchas gracias, Manuel, por esto y felicitaciones por lo que ustedes hacen en Educar 2050. Y le hago un comentario que corre por mi cuenta antes de terminar, Manuel. Conozco el trabajo que realizó como vicepresidente de Aerolíneas Argentinas junto con Isela Constantini, que fue la presidenta y fue el vicepresidente. Una labor que aquellos que hemos sumergido un poco en el trabajo realizado durante ese corto lapso que tuvieron a cargo de la dirección de Aerolíneas fue uno de los modelos de gestión que habría que de alguna manera recuperar en su momento. Gracias, Manuel, por esto último que he dicho. No tiene que ver con el reportaje, sino con una expresión absolutamente ciudadana que sostenemos aquí y donde tenga que tener que ser sostenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Norberto. Ha sido el doctor Manuel Álvarez Tronché, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.